oramos. Hemos estado hablando sobre la catástrofe espiritual que comenzaremos a experimentar y a vivir cuando descuidamos nuestra vida de oración. He visto pastores que dejan de predicar bajo revelación para predicar bajo sentimiento, bajo emociones. He visto profetas que cuando dejan de orar, en vez de profetizar, adivinan. He visto salmistas que cuando dejan de orar, entran en contienda con los demás. O sea, le va a pasar a todos, maestros, pastores, evangelistas y cristianos. Cuando perdemos nuestra vida de oración, literalmente no solo nos estancamos nosotros mismos, sino que nos convertimos en un estanque para otro, en una oposición, en una piedra. Cuando un liderazgo deja de orar, es un obstáculo al pastor. Por eso es que es importante entender que si no tenemos vida de oración, jamás podremos mantenernos en alineación y en dirección con lo que Dios tiene. Cuando no oramos ni tenemos la vida de oración, no podemos ver lo que la gente que ora ve. Por ejemplo, la Biblia declara y dice que el siervo de Eliseo no podía ver lo que Eliseo estaba viendo, los carros de fuego, los caballos y los ángeles que le rodeaban, hasta que él oró para que Dios le abriera los ojos. La falta de oración nos hace vivir ajeno e inconsciente al mundo espiritual que nos rodea. Cuando no oras, perderá el acceso a lo que está sucediendo a tu alrededor en el mundo espiritual. La gente de oración, la gente que mantiene una vida de oración, se mantiene con los ojos, los oídos, sensibilizado a las cosas del reino y a lo espiritual. Cuando no oramos, no tendremos acceso a lo invisible que puede ser visible solo para gente que ora y busca el rostro del Señor. Amén. Quiero compartirle eso que estuve hablando la última vez sobre Éxodo. Cuando dice la Biblia en Génesis 15, Dios dice a Abraham, en 400 años yo voy a descender, voy a libertar a tu pueblo. Sin embargo, la Escritura en Éxodo nos muestra que cuando Moisés lo sacó eran 430 años, 30 años de atraso. Y eso se debe a la falta de clamor del pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando Dios se acordó de ellos, fue cuando ellos gimieron y clamaron a Dios. De hecho, cuando Dios le habla a Moisés, le dice, yo he descendido por causa del clamor de mi pueblo y he descendido para librarlo. Es decir, que la falta de oración, cuando no oramos, Dios no se mueve a nuestro favor. Siendo el Dios que todo lo puede hacer, no puede hacer lo que Él desea hacer a través o por medio o a favor de nosotros si no tenemos una vida de oración. Cuando no oramos, no le damos lugar a que Dios se mueva, a abrir camino y a bendecirnos. Es por eso que debe de sembrar en tu corazón estas palabras. No puedes vivir sin orar. Es mejor vivir sin comer, vivir sin dormir, pero no vivir sin orar. Vivir sin comer, vivir sin dormir, pero no vivir sin orar. ¿Qué significa esto? Que por encima de todo, mantén la prioridad de una vida de oración. De una vida de oración. Cuando Daniel fue acusado de entrar en contacto contra otro Dios que no eran ellos, lo que le formularon en el libro de Daniel para los sátrapas, para destruirlo, la Biblia dice que Daniel, aún sabiendo que si entraba en contacto con Dios podía ser echado al foso de los leones, a Daniel no le importó, porque le dio tanta prioridad a la oración que prefería morir comido por los leones que vivir una vida sin oración. Cuando no oras, hay otros leones que no devoran tu carne, sino tu alma, tu espíritu. Son espíritus malignos que van a venir y van a tener fuerza contra ti porque tú dejaste la vida de la palabra y de la oración. Cuando tú oras, eres fortalecido, alimentado. De hecho, no cae en tentación. El antídoto y la solución que Jesús le dio a toda persona que no quiere caer en pecado fue velar y orar. Velar y orar. La oración te da tanta fuerza espiritual que tú puedes decir a la carne, no voy a cometer ese pecado. Uno de los beneficios también de orar es que Dios te hace superior a los demás. Te da un espíritu por encima de todo aquello que no tiene contacto con Dios. Por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 6, verso 3, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas
y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Cuando alguien es constante en la oración y en la lectura de la palabra, cuando se humilla delante de Dios, su espíritu siempre será superior a los demás y estará por encima de los demás. No hay alguien más mediocre espiritual que aquel que pierde la vida de oración. He visto predicadores, que oramos por ellos, que cuando pierden esa vida de oración que tenían con Dios, se convierten tontos, hablan tontería, hablan cosas que no deben de hablar, se involucran en ministerios que Dios no los llamó y comienzan a emprender proyectos que no tienen nada que ver con su llamado y con su propósito. ¿Por qué? Porque al no mantener esa vida de oración, se hacen insensibles al Espíritu y no pueden tener dirección de Dios. Por eso le aconsejo a todos ustedes, piérdanlo todo, pero no la vida de oración, no la vida de lectura de la palabra. Que se pierda todo, menos tu vida de oración. Tenemos un Dios gigante y grande que quiere obrar milagros, pero resulta que Él solo responde a la vida de oración. Muy buenos días, espero que pase un día conectado con Dios. Y recuerda, aunque sea 5 minutos, aunque sea 10, pero nunca pierde el contacto diario con la presencia del Señor. Gracias por vernos en un programa más de Comenzando tu Día con Dios, cuando no oras. Dios te bendiga. Fue tu programa Comenzando tu Día con Dios.